Buenas tardes, nos encontramos en esta ocasión para presentar el libro Fortaleciendo la gobernanza del agua en microcuencas de Bolivia, que es una experiencia de investigación aplicada desde el enfoque de sistemas socioecológicos complejos. Este libro ha sido desarrollado por Elena Katia Villarroel, Alejandra Sarabia y mi persona, y les voy a pedir que muy brevemente se presenten para luego interactuar respecto al libro. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Elena Katia Villarroel, trabajo en una organización no gubernamental que se llama Agua Sustentable ya por más de 15 años, justamente con el tema del agua, ¿no? Hemos atravesado diferentes etapas por las que ha pasado nuestro país, de ausencia de normativas, de conflictos, cambio climático, etcétera. Entonces nuestros mismos proyectos han ido tomando diferentes temáticas relacionadas al agua, ¿no? Y bueno, ahora ha sido un gusto trabajar aquí con Raúl y Alejandra en una investigación que está muy relacionada a la gestión del agua, la gestión de cuencas, la gestión local, y el resultado ha sido este libro del que estamos aquí ahora queriendo presentarles. Alejandra. Sí, buenas tardes, igualmente es un placer poder compartir con ustedes y con los compañeros el día de hoy. Yo soy docente investigadora de la Universidad Mayor de San Simón, en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Facultad de Economía. Las temáticas que trabajo ya hace más de 10 años tienen que ver con el tema de la economía y el medio ambiente, los impactos ambientales en ese sentido de la actividad económica, y ciertamente el libro que vamos a compartir el día de hoy con ustedes toca esa temática, pero desde el punto de vista más institucional seguramente, así que esperamos que les sea de su interés. Bueno, mi nombre es Raúl Delgado, soy investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos. He hecho las funciones de investigador principal de este proyecto que ha dado lugar a la elaboración del libro. El libro se ha elaborado en realidad como resultado de un proceso de investigación del proyecto Construyendo Sistemas de Gobernanza del Agua adaptables al cambio climático mediante el empoderamiento social y la incidencia política. Se ha elaborado en el marco del programa de investigación aplicada de adaptación al cambio climático, que ha involucrado varias instituciones del sistema universitario, varios centros de investigación, con apoyo de la cooperación suiza. El libro ha sido trabajado en función del tema de la gobernanza, considerando que muchos de los problemas de escasez del agua, de inundaciones, además de los factores medioambientales y además de los factores tecnológicos, tienen como una de sus causas esenciales los factores de administración del agua, es decir, la forma como los diferentes actores, usuarios del agua, interactúan, administran, toman decisiones con los actores públicos, además, la forma como determinan las formas de acceso, distribución y uso del agua, estableciendo una serie de normas formales e informales para acceder a este recurso hídrico. El proyecto ha sido desarrollado buscando elaborar algunos elementos para fortalecer estos sistemas de gobernanza, y para ello, en una primera instancia, ha trabajado de manera interpretativa en 4 microcuencas. La microcuenca de Cuyococha en Sacaba, la microcuenca de Yuracmolino en Pocona, las microcuencas de Tiquipaya, Coratiquipaya, Tolapujru y Taquiña, y finalmente una microcuenca en la zona de Oruro, en el departamento de Oruro, que es la microcuenca de Cozapa. Para efectos del libro nos hemos reducido a estas 2 últimas microcuencas, las microcuencas de Tiquipaya y la microcuenca de Cozapa en Oruro. Estas microcuencas corresponden a diferentes tipologías. En realidad se pueden considerar microcuencas paradigmáticas en función de la gobernanza, en tanto que sus variables, las variables que corresponden y determinan la gobernanza, son bastante diferenciadas,
una corresponden a organizaciones, entre comillas, modernas del sindicato agrario, y otras más bien a configuraciones más tradicionales de Ayllu, que es el caso de COSAPA. Pero les voy a pedir a mis compañeras aquí que brevemente hagan una relación de estos aspectos variables de cada microcuenca en cuanto al tipo de organización, su ubicación, sus características generales, que las han hecho atractivas como estudios de caso y al mismo tiempo son diferentes, ¿no? Ya. Bueno, yo les voy a comentar sobre la microcuenca de Tiquipaya, que digamos para la gente que vive en Cochabamba es un área bastante conocida, cercana, con la que se interactúa mucho, no es tan alejada como la de COSAPA, que muy poca gente la va a conocer. El estudio se ha hecho en el sector que corresponde a las fuentes de agua, las comunidades de la cuenca alta donde están las lagunas, los escurrimientos, las vertientes, etcétera, que abastecen a la parte baja, que tradicionalmente ha sido un área de riego, digamos desde épocas precoloniales. Y bueno, esas dos áreas, ¿no? se ha tomado para este estudio. Esta zona, como agua sustentable, ya la habíamos trabajado hace años, más o menos el 2004, 2006, y habíamos ido viendo todos los cambios que se han ido dando en cuanto a procesos de urbanización, cambios en la organización sobre todo de los regantes, fortalecimiento de las comunidades de la cuenca alta. Son procesos que se vienen dando rápidamente, porque el proceso de urbanización es rápido, no es como otros cambios que iban sucediendo en las áreas rurales y que daba tiempo a las comunidades de adaptarse, de cambiar, porque el uso y costumbre cuando se habla parece que fuera algo repetitivo, inamovible, pero en cambio es más bien algo que todo el tiempo es dinámico, porque se tiene que ir adaptando a los cambios, porque interactúa con el contexto, con el entorno, no es algo cerrado, no es un sistema cerrado, que es justamente el enfoque de este libro de que son sistemas, ¿no? Que responden a diferentes escalas organizativas, escalas espaciales. Entonces, bueno, para caracterizar un poco rápido, Tiquipaya es un área que abajo están las áreas extensas de riego, arriba solían estar comunidades más que todo ganaderas, pero que en los últimos años con el cambio climático, la temperatura que ha subido, etcétera, ahora son aptas para cultivar, entonces empiezan a querer usar también el agua para riego, cuestionan un poco a la zona baja porque dicen, bueno, ellos reclaman derechos, pero no hacen nada para conservar las fuentes de agua. Nosotros que vivimos aquí estamos trabajando, conservando, sobre todo esta zona es muy hermosa. Hay comunidades que mantienen bosques originarios de quehuiña, de aliso, que ya no se ven. Si miramos nuestras laderas aquí cercanas, lo poco que hay es pino, eucalipto, y lo originario, el bosque originario ya no hay, ¿no? Entonces es muy valorable como estas comunidades han logrado tener sistemas de producción que incorporan todavía vegetación que protege la cuenca, que hace que haya más humedad, etc. Y bueno, los sistemas de riego de la parte baja son sistemas que se han organizado ancestralmente, ¿no? Ya existían antes que lleguen los españoles. Luego, si conocen, Tiquipaya es un pueblo real de indios. Cuando llegan los españoles les reparten tierra y agua por lo que llamaban asignaciones, ¿no? Un pedazo de tierra que generalmente era cuadriculado en rectángulos, como les gustaba a los españoles, con su derecho a agua, que eran en ese entonces Lagumayu, Machumita y vertientes, ¿no? Luego con los años, ya luego en la época de Hacienda, se han incorporado otros dos sistemas de riego, que son Saitucocha y Chancas, pero hasta ahora el uso, si uno va y ve cómo están organizados por asignaciones, muchas veces con los nombres originales, las horas de riego, etcétera. Entonces, claro, se han ido adaptando a las, digamos, fraccionamiento de tierras, etcétera, pero mantienen mucho de su manejo original del agua. Son lagunas represadas y un sistema es, digamos, lo que escurre, ¿no? Que es un flujo constante de agua. Estos sistemas, si bien antes eran, Lagumayu y Machumita eran uno solo, luego se separaron, luego entre los cuatro sistemas decidieron hacer una organización muy fuerte que en su tiempo fue Asiritic, que jugó un rol muy importante en la época de la Guerra del Agua, la defensa de los derechos, fueron los guerreros del agua que encabezaron muchos de estos movimientos. Y ahora, hoy en día, vemos que Asiritic ya no está. Asiritic se ha, digamos, desorganizado, se han vuelto a separar, hay un sistema que ha desaparecido.
hay un debilitamiento muy fuerte, ¿no?, de las organizaciones de regantes en la zona baja, justamente por estos procesos de urbanización, de cambios muy rápidos que no han podido afrontar, pero sí se mantienen como trinchera, como cuando uno se siente débil se atrinchera más en su sector. Entonces se ve que hay justamente una gobernanza fraccionada por sectores, los regantes, los de agua potable, ¿no?, así muy separados, las comunidades de la cuenca alta, y no hay un espacio de interacción. Entonces hemos caracterizado un poco este sistema como un sistema fraccionado, sin interacción entre sectores y muy fuerte dentro de cada sector. No sé si hay mucho más que decir, pero... Ya lo has dicho, sí, casi todo. Sí, Alejandra. Sí, gracias. Es muy interesante de repente hablar en mi caso, el caso de estudio de COSAPA, que contrasta con el caso que hemos escuchado de ELCA, el caso de Tiquipaya. Hay algunos puntos importantes en ese sentido. Uno, que COSAPA pertenece al municipio de Turco, en Oruro, y es un área eminentemente rural, y en ese sentido, de repente, una de las características principales tiene que ver con el mantenimiento de los principios y valores ancestrales del Ayllu, que está también vigente en su organización interna, y prevalecen esos valores, ¿no? Entonces, en términos del análisis de la gobernanza del recurso hídrico en este lugar, ha sido muy interesante ver cómo estos valores han ido adaptándose al manejo, al uso, a la distribución del agua en esta localización, ¿no? Otro aspecto importante de COSAPA tiene que ver con la disponibilidad del recurso hídrico. Si bien a nivel mundial se menciona que hay una escasez muy importante de agua, ¿verdad? Y se habla de una crisis en ese sentido. En el caso particular de COSAPA, de repente el tema de la escasez de agua no es el problema fundamental, sino más bien la administración de este recurso, porque agua en realidad tienen constantemente distintas fuentes, ojos de agua, vertientes, ríos, canalizados mediante canales artificiales con el esfuerzo de los pobladores. Entonces el tema no es la escasez de agua, pero hay problemas en cuanto a la distribución de ese recurso y al acceso a ese recurso, que también hemos investigado en este estudio y que nos han permitido encontrar resultados interesantes en ese sentido, ¿no? También podríamos decir que, a diferencia de Tiquipaya, de repente la estructura hídrica de COSAPA parece ser una estructura hídrica sencilla, porque las fuentes de agua están plenamente identificadas, empezando por el río COSAPA, que es uno de los más importantes, y sus límites están definidos. Pero esa simplicidad, entre comillas, hídrica no se refleja en el ámbito de la estructura social. Tiene una estructura social compleja, aun y cuando hemos indicado que prevalecen los valores ancestrales a través de la vigencia del Ayllu y de las autoridades principales como son el Jilacati y la Chachahuarmi, también aparecen nuevos actores que tienen que ver con la modernidad de la estructura organizacional actual, como son, por ejemplo, los representantes del municipio de Turco, los corregidores y ese tipo de nuevas instancias con las cuales el Ayllu tiene que generar algún tipo de comunicación. Y en COSAPA es interesante ver que la comunicación en algún sentido es armónica, pero de repente no es eficiente al momento de obtener resultados, ¿no? Entonces el tema hídrico sigue siendo un problema fundamental, mucho más considerando que COSAPA tiene como principal actividad económica la crianza del ganado camélido, ¿no? Y no es un indicador menor, porque COSAPA, que pertenece al municipio de Turco, pertenece a un municipio que actualmente es reconocido como el primer productor de camélidos a nivel mundial. Que actualmente, sin embargo, esa actividad, dada la conflictividad del recurso hídrico en el que se encuentra, pues está en peligro, ¿no? Y eso es algo que hay que considerar. Podemos apreciar en las dos exposiciones de las microcuencas, y es una primera aseveración que tiene el libro en sus mensajes, de que se trata básicamente de sistemas autoorganizados, en la medida en que los usuarios del agua son básicamente los que establecen una serie de mecanismos, estrategias para la gestión del agua, los usos y costumbres, generan procesos de construcción, de estructuración, reestructuración, aprendizaje y cambio,
interactuando desde luego con otros factores externos. Habíamos visto que en una visión de sistema complejo es el sistema y su entorno, y el sistema a su vez es subsistema de otros sistemas mayores a nivel de interescalas. Pero básicamente lo que afirmamos en el libro es que se trata esencialmente de sistemas autoorganizados, porque corresponden además a racionalidades y lógicas de interacción de las comunidades con el agua muy particulares, y en función de las cuales se desarrollan una serie de mecanismos y estrategias de gobernanza. No sé si podemos de manera muy puntual establecer estos mecanismos. Por ejemplo, los mecanismos en la distribución del agua, ¿no?, que son establecidos. Los mecanismos de sanción, las regulaciones que establecen las propias comunidades. Y también esencialmente la visión que tienen estas comunidades en su relación con el agua, de manera muy puntual, por favor. Bueno, en el caso de Tiquipaya, que es uno de los sistemas más antiguos, digamos, con tradición de usar el agua para uso agrícola, para riego, como les comenté, son sistemas ancestrales desde antes de la colonia. Cuando llega la colonia les impone este sistema más así cuadriculado de uso de agua y suelo, pero ellos combinan, ¿no?, mantienen mucho su visión. Entra esto de Aranzaya, Urinsaya, Aranzaya recibe tal día, Urinsaya recibe otro día, esto de la complementariedad andina, varias características de los sistemas andinos, y eso se ha ido, en vez de irse simplificando, se ha ido complejizando, ¿no? Entre más se reparte la tierra, se vende, se separa la tierra del agua. Te pueden vender en Tiquipaya un terreno que no tiene derecho al agua, entonces el derecho al agua se lo vende a otro que necesita porque está cultivando todavía. Pero todo eso está, como dicen los estudiosos académicos de cómo se gestionan los recursos comunes, necesitan reglas, sanciones, necesitan todas las características que dan en estos sistemas están de sobra, ¿no? Es decir, ahí se sabe exactamente, tú tienes de 11 de la mañana a 11 y 16 minutos, luego le toca tal, hay las sanciones si alguien roba agua, etcétera, ¿no? Están totalmente muy cohesionados y organizados en torno al agua. Así es, en COSAPA también podemos ver algunas características importantes, y ahí mucho aporta toda la lectura de Elinor Ostrom, Premio Nobel en Economía, ¿no?, que habla y destaca precisamente el hecho de la potencialidad de las comunidades locales de establecer sus propias reglas de juego, de organización, de distribución, uso, en este caso de los recursos hídricos. En el caso de COSAPA eso se haya plenamente identificado porque, como les decía, el AILU todavía es la figura más importante a nivel de organización. Y si damos algunos detalles más, de repente es muy importante nombrar en el caso de COSAPA el tema de la sayaña, ¿sí? La sayaña es, podríamos decir, la unidad familiar comunal de manejo de los recursos naturales en general dentro de COSAPA, incluido obviamente el recurso hídrico, y lo que destaca allí en la sayaña es esto, que el agua no es propiedad de una persona o es propiedad privada, sino es una propiedad común y se maneja de esa manera comunal y se establecen reglas del juego también comunales. Sin embargo, a raíz de la presión demográfica, el cambio climático y otros factores, esta estructura de la sayaña también se ha visto afectada, podríamos decir, porque hoy en día las sayañas todavía persisten, pero se han implementado a partir del año 2001 en COSAPA, lo que es el alambrado, la delimitación física de estas sayañas que anteriormente eran de acceso libre para todos los que necesitaban el recurso hídrico. Hoy en día, al delimitarlas, pues se pone en conflicto esa estructura comunal y de bien común del agua frente a una situación de una distribución más que tiende a la privatización en ese sentido, ¿no? Y plantea desafíos también para la gobernanza. Evidentemente podemos constatar a través de las caracterizaciones de la dinámica de las microcuencas que se trata de procesos autoorganizados, pero además se trata de sistemas complejos, en la medida en que se ve que hay todo un subsistema biofísico, natural, ecológico, que interactúa permanentemente con las estructuras o los sistemas sociales. Hay una interacción entre ambos subsistemas. Difícilmente se puede apreciar la lógica y racionalidad de estos sistemas a partir de verlos de manera fragmentada, pero además que estos procesos de los subsistemas de interacción
actúan a nivel de interescalas, ¿no? En distintas escalas y niveles. De modo que a partir de todas estas aseveraciones nos permitimos afirmar que se trata de sistemas complejos también, ¿no? Autoorganizados y complejos. Una variable que me parece que es muy importante y muy innovadora en el análisis que tiene el libro es la introducción de evaluar y mirar la adaptación como un ciclo de adaptación, ¿no? No mirar como un momento estático de evaluación de la adaptación, sino más bien hablar del proceso histórico de adaptación utilizando la teoría de Holling, ¿no? Que nos habla de los ciclos de adaptación. Holling nos habla de que hay 4 momentos en los ciclos de adaptación: un primer nivel de crecimiento, luego de conservación, de reestructuración, de desintegración, y que son procesos ciclos en el tiempo históricamente determinados. El libro introduce a la caracterización y al análisis en ambas microcuencas de estos ciclos evolutivos. Creo que les vamos a invitar a que más bien vean el libro, lo lean. No tenemos el tiempo suficiente para desarrollar estos elementos, pero vale la pena mencionar que uno de los grandes aportes del libro que consideramos es esta introducción de los ciclos evolutivos de adaptación, en contraste con una adaptación estática en momentos determinados que no dan relación de la racionalidad, de la viabilidad de los sistemas. Y vamos a pasar en cambio a establecer un poco ya la segunda parte de la investigación que concierne a la parte aplicativa, que es importante mencionarla. En las 2 microcuencas hemos desarrollado una serie de acciones relativas al fortalecimiento de la gobernanza. Me gustaría que expliquemos muy brevemente qué es lo que hemos hecho como fortalecimiento de la gobernanza, tanto en la microcuenca de Tiquipaya, en las microcuencas, que es una labor bastante interesante, como en la microcuenca de Cozapa, por favor, Elka. Bueno, un poco en base a la investigación, identificando las debilidades y potencialidades que tienen en este momento estos sistemas autoorganizados de gestión del agua en Tiquipaya, habíamos visto que la primera debilidad era esto de falta de espacios de interacción, ¿no? Entre sectores de uso de agua y entre regiones del territorio, cuenca alta y cuenca baja, ¿no? No se pueden ver, no quieren negociar, se atrincheran defendiendo su espacio justamente porque se sienten debilitados, sobre todo por cambio climático, urbanización, etc. Entonces, el proyecto apoyó a lo que se denominó la Cumbre del Agua de Tiquipaya, que en sí no fue iniciativa del proyecto, sabíamos que había que apuntar eso, pero lo interesante fue que la misma cuenca, el mismo contexto social de la gestión del agua, hizo que ellos mismos pidan, queremos hacer una Cumbre del Agua, ¿cómo nos pueden apoyar? Pidieron sobre todo los de la cuenca alta que querían más diálogo con los de abajo para recibir más ayuda en la conservación de las fuentes, ¿no? Y el municipio, el actor público estuvo muy presente también porque ya asume que tiene que jugar un rol más fuerte en estos contextos de escasez y de crecimiento poblacional y de urbanización. Y por otro lado, entonces eso fue por un lado fortalecer estos espacios de articulación, ¿no? Que no es una cumbre y se acabó, se supone que viene la segunda, la tercera y se vuelve un espacio de interactuar, tomar decisiones y gestionar el agua entre todos y entenderse mejor. Y por otro lado se hicieron algunas acciones concretas en la cuenca alta donde no tienen tanta tradición de gestionar el agua porque eran ganaderos, entonces para fortalecer un poco esto, ¿no? De que tienen que haber normas, límites bien claros, etcétera. También hemos actuado ahí en este caso de Tiquipaya. En la cuenca alta se han desarrollado una serie de acciones como la implementación de microsistemas de riego, reservorios de agua integrados a procesos de gobernanza, a riego por aspersión, a parcelas agroforestales. Se han desarrollado también una serie de actividades en la parte de sensibilización y comunicación. Se han desarrollado productos locales de comunicación como cuentos radiales, crónicas comunitarias, una serie de productos y estrategias orientadas a la sensibilización de los actores usuarios del agua. Muy brevemente en Cozapa, Alejandra. Sí, brevemente. En Cozapa hemos trabajado con 2 comunidades de las 4 que tiene Cozapa, son Caracollo y Pocito Verde.
En Caracollo, por ejemplo, se ha implementado un proyecto para el mejoramiento del sistema de riego y se ha creado toda una carpeta, un proyecto en todas sus partes formales. Y en el caso de Pocito Verde, lo que se ha propuesto también como proyecto es el aprovechamiento de aguas subterráneas mediante la implementación de bombas sumergibles, pero la particularidad de este proyecto es que van a utilizar paneles solares para esto, ¿no? Lo interesante de estos proyectos es que acompañan a la carpeta tradicional de presentación de un proyecto para un financiador el componente de la gobernanza, es decir, cómo se van a implementar estos proyectos en términos de organización de los proyectos mencionados, ¿no? Bueno, lamentablemente por el tiempo pues deberíamos... Bueno, para cerrar, podemos establecer que el proyecto ha contribuido a nivel de las ciencias, de las teorías del conocimiento, incursionando en este nuevo enfoque de sistemas socioecológicos complejos, introduciendo algunas categorías conceptuales como el de servicios ecosistémicos, el de gobernanza, pero también a nivel de la investigación aplicada ha aportado en el desarrollo de capacidades, en la provisión de información para el diálogo de los actores en Tiquipaya, en la generación de procesos de sensibilización en las microcuencas. Y particularmente debemos apuntar que quizás la mayor contribución puede establecerse en el nivel de las políticas públicas, en tanto que éstas se establecen sobre la base de la gestión integral de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas, y lo desarrollado en el libro, en la investigación, nos abre otro panorama en el cual el recurso no es solamente visto como un recurso utilitario, y la negociación entre los actores para la distribución no debe partir de ese concepto de distribución por partes, de ver de qué tamaño es la torta, la oferta, la demanda, cuál es el balance hídrico, y en función de las asignaciones normativas, qué tamaño nos toca a cada actor. El libro y la investigación nos permite incorporar otros elementos para la negociación que tienen que ver esencialmente con este tema de los servicios ecosistémicos, y es en función de entrar en conciencia de cuáles son los servicios que nos presta el agua en la cordillera a los distintos usuarios y qué es lo que en consecuencia se debe hacer, plantear este paradigma y contribuir a una política pública más sostenible y acorde a las dinámicas locales. Finalmente vamos a agradecer a las autoras del libro y queremos agradecer también en esta ocasión al equipo de investigación en pleno que ha participado, a las poblaciones locales, el organismo de gestión de cuencas. Ha habido una serie de instituciones que nos han contribuido como Agua Sustentable, Agrecol, Cedesco. Hay una plataforma interinstitucional que hemos logrado constituir en este marco, y agradecemos en pleno a toda la gente que ha hecho posible la investigación y en particular este libro que presentamos en esta ocasión. Gracias.